hacer un par de ejemplitos con los providers. Yo voy a hablar de Pulumi y lo voy a comparar un poquito con Terraform. Y Kulomine, sí. Más o menos sobre cómo el esquema básico que tenemos que seguir para implementar nuestro propio provider en caso de que queramos hacer tal cosa. Vamos a ver qué no va a ser trivial. Vale. Dicho eso, vamos a hacer aquí las típicas preguntas de calibración, a ver si nos hemos flipado, ¿no? Y, vale, ¿cuántos de aquí usáis Terraform normalmente? 15%, 20%, más o menos. ¿Cuántos hacéis vuestros propios providers en Terraform? 0%. A ver, está bien. Normalmente casi nadie los hace porque ya hay muchos hechos. No sirven, ¿no? Ya no sirven. ¿Cuántos de aquí conocéis Pulumi? O por lo menos antes de venir aquí le habéis pegado un vistacito. 20%. Más que usan Terraform. ¿Alguien usa Pulumi? ¿Se la ha jugado? Nadie usa Pulumi. Vale. Pues nada, dicho esto, vamos a ver qué es Pulumi. Pues Pulumi es lo que pone ahí. Creo que se ve enano, ahora que lo estoy viendo, pero bueno. Es infraestructura como código, como Terraform, pero en vez de usar una DSL como usa Terraform, que es el HCL, puedes usar un lenguaje de programación a tu gusto, los cuales tienes para elegir. Y esto te da pues, ciertas capacidades que igual con Terraform no puedes hacer o que deberías hacer con un provider. Pues de ahí que luego hablemos de los providers. Vale. ¿Qué tiene así chulo Pulumi? Por ejemplo, los que uséis Terraform, sabréis que manejar el estado pues es un poco furry porque tiene que estar pues en S3 o tienes que bloquearlo con Dynamo y todo ese tipo de cosas, ¿vale? En este caso, ellos te dan una capita en la que manejan el estado por ti. De hecho, este es el negocio de Pulumi, manejar el estado por ti. Pulumi cobra por manejarte el estado. Vale, para los que no usáis Terraform. El estado es cuando tú ejecutas, digamos, Terraform, cuando tú defines tu infraestructura como código, el estado que tú tienes en ese momento en el cloud. Es decir, todos los recursos que tú has creado en el cloud quedan apuntados en una base de datos, que es el estado, y entonces, si tú borras, por ejemplo, algo manualmente, por ejemplo, desde la consola de AWS, como tú tienes ese estado, luego, cuando vuelvas a ejecutar Terraform, se irá potente y te lo volverá a crear. Al final es la representación de toda tu infraestructura en un JSON. Básicamente es eso. Actúa como una base de datos, un archivo. Vale. Igual hemos dado cosas por hecho, como que todo el mundo sabe lo que es el estado. Vale, el Pulumi es miembro de la Cloud Native Foundation, por eso tiene soporte y va a ser mantenido a largo tiempo y como idea no está mal. Es una herramienta open source, pero la parte de la gestión del estado es donde tienen ellos el negocio y es lo que te cobran. Esa gestión del estado la puedes hacer tú por ti mismo, como la haces con Terraform. O sea que no... Tampoco es un drama eso. De hecho, mejor que ese servicio te lo gestione. Vale. Como he dicho, soporta varios lenguajes de programación, ¿vale? Y tú puedes definir tu infraestructura como código pues en JavaScript, en Python, en TypeScript y en Go. El más loco es Go, que es con lo que vamos a hacer el ejemplo. Porque como hemos compilado y tal, pues tienes que compilarlo y TypeScript también hay que transpilar. Entonces, la recomendación, una vez usado esto, diría que usar Python o usar JavaScript, que los otros añaden un paso adicional que, pues bueno, igual no al lugar. Luego, aquí, estos son los providers que vienen de casa, que son los típicos clouds, Kubernetes, OpenStack y vSphere. Pero muchos son importados de Terraform. O sea que estamos jodidos. O sea, esto es horrible. El peor. Y vale, pues básicamente es más o menos el estado de madurez de los providers, como están, al final tú lo que coges son las librerías Go que van a atacar la API de Google o lo que sea, pues más o menos.
Más o menos. Voy a hacer la broma, porque yo hice varios pull requests y me dieron esta camiseta por algunos bugs que solucioné. No sé si vais ahí. Os dan camisetas gratis. A cambio de trabajo. Vale. Una cosa guay que tiene Pulumi es que es cloud agnostic. Es decir, tú podrías, cuando tú escribes Terraform, normalmente tienes que definir cada provider para cada una de los clouds que tú vas a usar. Pues, por ejemplo, AWS, pues tienes que coger los recursos de AWS. Pues, por ejemplo, el API o API Gateway. O, yo qué sé, en este caso aquí pone SNS y en vez de SNS en Google Cloud no es lo mismo que en AWS. Y esto lo que te da es una capa por encima que te da eso, agnóstico. Es decir, tú podrías usar topics para SNS y entonces tú luego podrías tener ese código, no duplicarlo para las dos clouds y tener una estrategia de multicloud en un momento dado. Vale. Y esto se supone que está preparado, como todo lo que sale últimamente, para serverless también. Tengo un ejemplillo de serverless que si queréis lo podemos ver, pero básicamente es que usando el lenguaje de programación puedes construirte todo. Por ejemplo, puedes construirte una web de estática usando S3 directamente desde tu lenguaje de programación, porque desde ahí tienes todo el templating, por ejemplo, para HTML y todo eso, y luego lo puedes linkar ahí. O sea que eso es serverless, sí. No es que te dé como... No es un framework serverless como Apex o cualquier otra cosa, sino a partir de ahí puedes construir. Vale, esto es un ejemplillo de lo del Cloud Agnostic. Tú escribirías este código. Y aquí, no sé, como veis, no hay ninguna referencia a qué cloud se va a asociar. Simplemente le dices, oye, quiero ejecutar este container que es Pulumi Nginx y quiero que tenga 128 de RAM y que se escuche por el puerto 60 y tenga 2 réplicas. Y luego que me guardes el endpoint, que yo lo pueda ver para luego saber dónde se ha creado esto. Y esto tú lo puedes correr de dos formas. Con el CLI de Pulumi lo puedes correr en Fargate o lo puedes correr en Azure y él haría toda la magia por debajo para desplegarte ese container o bien en Fargate o bien en Azure Containers o como se llame en Azure. Vale. Y otras cosas que tienen esto aquí son librerías que te dan esta azúcar que luego te puede venir bien. Por ejemplo, para crear Dockerfiles, lo puedes crear desde aquí. Y luego tú puedes reaprovechar ese Dockerfile para hacer el build que hemos visto aquí. Puedes reaprovechar ese Dockerfile y lo puedes tener todo ahí en tu código. ¿Vale? Este es el caso de este. Luego también puedes hacer los YAMLs de Kubernetes también directamente desde aquí, con lo cual puedes usar templating o cualquier cosa que tú quieras para generar todas estas cosas. Y esto es un ejemplo de infraestructura, que esto sería más o menos lo que está más cerca de Terraform, que sería, vamos a crear una T2 micro con esta AMI. Y aquí, ¿veis? Aquí sí que pones EC2 instancia, porque no estás haciendo el código agnóstico al provider, simplemente lo estás haciendo para EC2, es un caso concreto de EC2. Vale, ahora esto para cuando os enseñe el código, que lo bonito, pues para que sepáis qué es cada cosa, ¿vale? Digamos que el top level es el proyecto, ¿vale? Y ahí contiene el código y los stacks. Los stacks pueden ser cada uno de los entornos que tienes o cada cosa. Y además el proyecto contiene una cosa que es el Pulumi YAML, que es donde le defines pues las credenciales y todas esas cosas. Si quieres, también puede ir por variable del entorno. Es opcional. Y también le especificas el runtime, porque, por ejemplo, si quieres hacerlo cloud agnostic en vez de EC2, pues se lo pondrías ahí en el YAML ese y a funcionar. Vale. Y el stack es eso, es cada uno de los entornos que tú vas a tener dentro de Pulumi, porque lo que tú quieres es que todos tus entornos usen el mismo código de infraestructura para que todos sean igual y no hagas ahí el logo. Eso sí, parametrizables por si lo quieres hacer más pequeño, más grande o lo que sea, pero la estructura la misma. Vale, y estos son los componentes. El estado que lo hemos mencionado antes, los packages, que aquí son los providers, por ejemplo, el de Google, el de Amazon, este de Cloud Agnostic, todos estos. Luego tienes los inputs, que son las variables que tú le metes para poder, con el mismo código, en distintos stacks, poder parametrizarlo.
Y luego los outputs, que son las salidas que te devuelve la API de cada cloud para poder hacer con eso lo que tú convengas. Y los valores de configuración también. Lo mismo. Eso es de la parte de Pulumi. Bueno, ahora viene la demo. A ver. Hasta aquí todo claro, ¿no? Clarísimo. Siempre. ¿Alguna cuestión o alguna pregunta? ¿No? Vale, esto... Me he puesto aquí este estilo, que está muy guapo, Veracula. Y vale, aquí lo que os voy a enseñar es el siguiente caso. Lo que hemos hecho es una micro API que ahora os enseñaré también, porque si no esto no tiene gracia. Voy a ir aquí. ¿Dónde tengo aquí el navegador? Y epa, esto no. Y aquí tenemos esto. Pues aquí para hacer el ejemplito, lo que hicimos es, usando la librería esta de Gin, una micro API REST, que es un ejemplo. Sí, vale. ¿Ahí? ¿Se ve bien? Esto es un clásico. ¿Atrás lo veis bien? Miguel Ángel está ahí que está de gato. Vale, pues lo que hemos hecho es una micro API REST, que esto te levanta aquí un servicio que te devuelve un JSON que pone el tipo de objeto que quieres crear en tu nube y una lista con los nombres de esos objetos, ¿vale? Entonces, esto lo que te devuelve es, quiero hacer un bucket quiero hacer n buckets. ¿Qué pasa, Ángel? No estoy presentando, tío. Yo al presenting pone aquí. Pues otra pantalla. Eso puede ser. Eso puede ser. Problemas técnicos. ¿Ahora sí? Vale. Entonces aquí le hemos dicho, vale, queremos un objeto del tipo bucket y queremos estos tíos, pues el bucket canguro y el bucket ardilla. ¿Vale? Esto así parece muy sencillo y lo que queremos hacer es que nosotros leemos esa API y creamos esa infraestructura en otro sitio. ¿Vale? Eso con Pulumi es bastante sencillo de hacer, pero con Terraform requiere bastante boilerplating. Ahora veremos todo el boilerplating que requiere en Terraform y cómo se hace en Pulumi, ¿vale? Entonces, aquí en Pulumi pues, es Go puro y duro. ¿Aquí se ve bien o muy pequeñito? Desde aquí, bien. Bien los de atrás. ¿Bien? Vale, pues esto es Go puro y duro. Vamos aquí a lo primero. Lo primero que hacemos es generar esto de aquí, ¿vale? Para tener una instancia de Pulumi y poder usar este binario desde el CLI de Pulumi. Vale, esto pues funciona como el Terraform por RPC. Tú le pasas ahí las movidas y él las coge, ¿vale? Luego, lo que le estoy diciendo es que haga un get a esa API que tenemos levantada ahí con el cacharro este, con el Gin, y se vaya a test, que era el endpoint que teníamos que devolver a ese JSON, ¿vale? Hacemos aquí la Marshall del JSON y lo que le decimos es, pues, itera sobre la lista de objetos que tú tienes ahí, pues el canguro y la ardilla y créame un bucket por cada uno, ¿vale? La función de crear bucket está aquí. Esta función de crear bucket recibe el contexto de Pulumi y, bueno, lo que le hemos puesto aquí, los atributos que le hemos puesto aquí, que queremos que sea de Coldine y el nombre del cacharro, ¿vale? Y entonces esto, lo que te va a hacer, esta parte ya es de Pulumi, le hemos dicho de estas librerías que vienen de estas librerías de aquí, de las de storage, vieja, que se llama esta. Y esta de aquí, ¿vale? Tiene aquí un método que es new bucket. Entonces aquí le pasamos el contexto que queremos usar, le pasamos el nombre y le pasamos esto. Y como estamos iterando, pues nos quedan los cinco buckets. Sí que ahí lo podemos ver. No sé si vale la pena o no. Porque te va a decir, hey, está aquí. Vale, pues ahora lo veremos. Aquí me he hecho un turbo makefile con todas las cosas que tiene esto para poderlo lanzar, ¿vale? Entonces, si lo queremos ver, voy a abrir una consola. Dale, zoom fuerte. Queda un poco claro, ¿no? Cómo funciona el Pulumi o...
Claro. Pero bueno. Vale, lo primero que voy a hacer es arrancar esto lo he hecho con Docker y entonces lo que he hecho son un Docker que contiene la API, por un lado, y otro Docker que tiene el Pulumi. Y luego lo que he hecho es hacer un network para que pueda ver desde el Pulumi, pueda ver la API, ¿vale? Entonces, lo primero que hago aquí es lo que tengo que hacer es el init network make. Esto nos crea aquí la network esta. Esto yo creo que podemos ir, me voy a saltar pasos, me la voy a jugar, ¿vale? Porque ya tengo aquí... ¿El qué? Bueno, yo me la juego, tío. Y luego vamos a hacer aquí un make Pulumi preview, que sería como un Terraform plan, ¿vale? Esto aquí tiene todas las movidas que requiere. ¿Tiene validación sintáctica? Como el Valet. ¿Tiene validación sintáctica como el Valet? No, pero te puedes hacer test unitarios en Go. Toma de este palo, César. Es que esto es un nivel por bajo de Terraform. Esto está... Esto trabajarás más. Trabajarás más, pero trabajar de otra manera. Luego lo que teníamos pensado era hacer como un pequeño debatillo para ver, porque hay veces que esto te cuadra y otras veces que no. Esto para programar les viene muy bien, porque no tienen que saber nada de Terraform. ¿Para qué quieres aprender la de Terraform, no? Luego haremos la charla coloquio como esa de... esa que están Raúl Cimas y... ¡Qué movida! Vale, y esto es lo que haríamos aquí. Esto lo que ha hecho es ir... Alguien ha preguntado ahí por detrás antes de crear el estado. Ha ido a comprobar el estado, a ver si teníamos creado este stack y toda esta movida. Y como no tengo nada creado, pues habrá que darle a crear. ¿Vale? Entonces... Vale, supongo que con Pulumi Update funciona. Vamos a ver. Vale, este me ha quedado aquí. Vale. Y ahora tendré que hacer otro Pulumi Update para el temita de los dockers. A ver, algo me ha fallado aquí. Te van creando versiones, ¿no? Por lo que parece. Sí, porque luego esto, ahora lo voy a enseñar aquí en app.pulumi.com, es donde ellos te gestionan el estado. ¿Vale? Entonces yo aquí tengo las stacks, ¿vale? Que sería esta, la que acabo de hacer. ¿Veis aquí? Se ve enano. Pero aquí te pone, ha sido plateado hace 0 segundos, ¿vale? ¿Lo veis? Y aquí me ha creado el Pulumi. Pero no me ha creado todavía nada, aquí en Resources, no me ha creado todavía nada porque no he levantado la API. Con lo cual, cuando lee, eso está vacío y no peta, ¿eh? Que podía petar. Y ahora aquí yo inicio la API. ¿Vale? Y ahora le doy al preview. Y ahora esto sí que se irá a la API, ya tendrá cosas ahí y ya te dice, voy a crear canguro y ardilla. Los buckets estos, porque ya los ha leído de la API. Y yo ahora hago un Pulumi update. Y esto... te va a crear los bicharracos estos, desde una API. Y este es el ejemplo fácil. Los de Terraform que es una fiesta. ¿Vale? Y ahora si yo me fuera aquí a Google, voy a desconectar un segundo porque no sé en qué cuenta de Google estoy y no quiero que la veáis. La otra. Un segundo. Vale, no presento, ¿no, Ángel? O sea que luego me llama la atención de que enseño cosas que no tocan. Efectivamente está en otra. Vale. Ahora ya está. Ya lo puedo hacer. Ya está. Hecho. Si no, luego viene compliance y nos toca la cara. Queremos eso. Ya que os... Claro. Voy. Ya está. Es que estaba en otra cuenta que es nuestra de producción y no quería ese. Vale, pues si yo ahora me voy aquí a los buckets, que en algún sitio estarán. Lo he hecho en Google porque era más exótico y más difícil.
¿Vale? Aquí tengo lo que he creado, los 2 buckets que he creado, ¿vale? Que son con los parámetros que he pasado, los de Kotlin y esto. Y ahora voy a hacer el destroy, que esto debería ser, supongo que no sé, Pulumi destroy, ¿no? Debería ser. ¿Puedes ser al estado antes de destruirlo? Sí, claro. Se ve. Aquí en los resources, si le doy aquí. Foundation, ¿no? No, es más bonito. No es muy difícil que sea más bonito. ¿Ves? Aquí te dice los recursos que tienes y los atributos de cada recurso. Realmente es una vista sobre el JSON que tú tienes. Y aquí tienes el Graph View. ¡Cuidado! ¡Ojo! Porque también la vista esta de... Sí, el grafo. Sí. Horrible. Aparte de probarlo, lo usa alguien. No creo que nadie usa eso. Vale, para los que no sé Terraform, esto Terraform lo hace igual, pero mucho más feo. Con el dot ese, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. ¿El qué? Porque a veces cuando si cancelas, si se te queda bloqueado, tienes que desbloquearlo más y demás, ¿cómo se gestiona ahí? O sea, si se te queda bloqueado ¿El estado? el estado. Pues la verdad es que no lo sé, pero supongo que podrás volver a una versión anterior. De esto no lo he probado, no sé. Es que cada vez que crea algo lo guardan en el estado o se espera, Sí. porque en Terraform nos ha pasado ya a veces que se rompe a mitad y no guardar el TFS de la mitad. Es que es lo mismo, hace lo mismo. Aquí ocurre lo mismo. Tiene que ocurrir lo mismo porque es que es lo mismo. Simplemente que aquí el estado te lo están pintando de otra manera y están lo que te dan es un estado como servicio. Es lo que te dan. Entonces esto pues te lo hace aquí más bonito y ves aquí la actividad y esto tiene integraciones guays porque esto tiene hasta SAML y todo aquí para que cada uno pueda gestionar su partecita del estado. Supongo que sea como con el TF State de Terraform para leer partes de la infraestructura, como los outputs que haces. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero un nivel de abstracción más abajo. No, puedes no usarlo. Sí. Y ahí pone que está desaconsejado, pero claro, es su negocio. Sí, esto aquí, sí. Sí, tiene muchas cosas. O sea, esta consola es la gratis, pero la buena tiene más cosas. Y si tienes a un equipo distribuido y varias personas trabajando a la vez, tampoco te conviene tenerlo en tu PC. Igual en Terraform el equivalente es definir un backend remoto para que si varias personas están atacando a ese TF State no se emputezca. Sí, es lo mismo. Solo que aquí estamos usando nuestro lenguaje de programación favorito, que eso en Terraform no lo tenemos. Que a mí personalmente me da igual, pero a alguien no le gusta. Vale, y ahora podemos hacer aquí un Pulumi destroy. Vale, y esto, pues, si no explota nada. ¡Oh! Lo ha borrado. Cuidado. ¡Ojo! Vale. ¡Oh! Ha petado ahí en un sitio. Ah, borrando la network. Porque hay alguien ya usando la que es la API. Vale. Estoy abriendo el PS. Efectivamente. Ahí tengo la API. Vale. Y la network está por ahí que habrá que borrarla. No la voy a borrar ahora. Y vale, esto sería el ejemplo con Pulumi de cómo atacar una API, coger algo de esa API y crear una infraestructura a partir de esa API. ¿Vale? Y ahora vamos a ver el Terraform, que es una fiesta. Este es bastante fácil. Veis que esto que son 48 líneas, es bastante fácil. Y eso que aquí he hecho aquí bastante morrayita. De extraer esto a funciones y esto es súper verboso en Go. Toda esta mierda, la gestión de errores y todo esto. Vale, entonces... ¿Quieres que explique yo antes todo el boilerplate y...? No, es mejor esto antes, vale, porque okay. luego se ve el boilerplate en detalle. Z... No me acuerdo cómo llamaba esto. Vale. Opa. Vale, este sería el código Terraform que vamos a usar, ¿no? Vamos a usar el provider de Google, porque quiero hacer el backend en Google. Y además vamos a usar un data, que es lo que yo he creado
en nuestro provider para poder consultar esa API y a partir de ahí poder crear esos buckets que los creamos aquí abajo con Google Storage Bucket. Entonces, lo que hemos hecho aquí es, esto me lo he puesto aquí como output para luego tener la salida en la consola, pero bueno, he creado una local, ¿vale? Que pilla del data, coge el data de este artifact, que se llama test1, y coge el artifact list, que es lo de canguro, ardilla y tal, esa movida, ¿vale? Y luego lo que he hecho es un contador que coge, esto es muy típico de Terraform, que coge el length de esa lista, porque esto te devuelve una lista, y luego itera sobre esa lista para crearte los buckets, ¿vale? Entonces, aquí la coña está en crearte el provider, ¿vale? Terraform lo que te da es esta librería, la de Terraform Plugin, que es la que tiene todo el azúcar para poder crear esto, ¿vale? Entonces, esto ahora luego Alejandro comentará todo el boilerplating que lleva esto. Voy a ir por encima rápido, pero para que veáis la diferencia de rato o de complejidad que tiene uno y otro. ¿Vale? Entonces, aquí yo me he hecho la parte del provider, que sería esto, que aquí es donde he definido el data, que se llama artifact, ¿vale? Lo he definido aquí. Ahora luego Alejandro explicará esto más en detail. Y aquí esto, ¿cómo se abre aquí para ver las movidas? Aquí. Vale. No es que normalmente nunca había cerrado eso. Vale. Y aquí, dentro de... Aquí no, esos son los binarios. A ver, que no lo veo. Aquí. El data source, aquí es donde está lo mismo que hemos hecho en el otro lado. ¿Vale? Ellos te dan estos artefactos para que tú puedas devolver a Terraform lo que tú has cogido en este caso, de esa API, y ya está. Por ejemplo, aquí, si lo veis, lo que he hecho es lo mismo. Es con Resty, me he ido a la API y he devuelto los artifacts, ¿vale? Y luego aquí he definido los artifact list como un tipo lista. Y entonces ya puedo usar este provider para poder crear lo que nos viene de una API con infraestructura como código en Terraform, que es más complicado que hacerlo con Pulumi. Si queréis le damos, pero va a hacer lo mismo. Va a borrar y crear. No sé si vale mucho la pena, pero bueno. Vale, porque yo lo que haría sería un Terraform plan y un Terraform apply, que tampoco viene no lo puedo hacer, tampoco pasa nada. Aquí sí que no lo tengo con Docker porque no me ha dado tiempo. Entonces aquí tengo el gintest pero lo puedo arrancar. Se puede hacer un punto gintest ampersand. Vale, esto ya está así. Esto lo he hecho un poco guarro, la verdad es que lo debería haber hecho en otra consola. Pero bueno. Z. Vale, y aquí voy a hacer un source de .m, que es donde tenía toda la morrayita. Supongo que será un Terraform plan. Esto nos dirá cosas. A ver. Ah, vale, que no estoy donde toca. Hay que ir a Terraform. Aquí es donde tengo todo el temita de Terraform, ¿vale? Ese comando Sí. es una librería de GitHub. Sí. Es un shell, o sea, un shell script. Le pones el alias y ya está. Y le pasas como parámetro un directorio relativo. Y eso se va a tu historial de bash y te enchufa el directorio en la... pero lo que ha hecho puro gas. Es lo mismo. Ha sido muy mágico, ¿no? Eso así, Z, Clash. Vale, pues aquí he hecho un Terraform plan, ¿vale? Y aquí veis que eso me va a crear el bucket canguro y el bucket ardilla. Aquí ni he configurado storage class ni nada, simplemente crea eso, ¿vale? Ha cogido de la API, ya sabe lo que hay y lo mete ahí. Y si hago un apply, pues supongo que esto irá, ¿no? A ver. Vamos a ver. Entonces, Omar, ¿estás usando Terraform dos providers, tuyo y el de Google Cloud? Sí.
Estoy usando los proveedores, el mío es de Google Cloud. ¿Vale? Dentro, sí, aquí dentro de la carpeta plugins, tengo un binario que tiene mi... Lo que pasa es que me saltó todo el paso de la compilación y todo eso, pues tampoco... Es un coñazo. Entonces, esto te genera un binario, ahora lo explicará Alejandro, ¿vale? Que se comunica con RPC, con el cliente de Terraform, y tú le envías ahí lo que tú quieras y haces lo que tú quieras con él. ¿Vale? Ahora Alejandro se meterá con eso. Y básicamente es eso. Y aquí, esto nos, como queríamos ver, aquí en el browser, página, no he hecho un poco el tonto. Bueno, aquí saldrán multi-regionals, que son diferentes. Esto es lo que queda con el Terraform. Y make destroy. Ah, no, make destroy no, que esto es Terraform. Luego. Corto. ¿Quieres destruirlo? Sí, toda muerte. Vale, pues eso. ¿El qué? Sí. Si estoy aquí para hacer eso. Muy bien. ¿Dudas sobre MindTF? Buena pregunta. Se la esperaba. Cuando tú haces el Terraform Init, ¿vale? Ahí tienes varias maneras de hacerlo, ¿vale? Terraform Init help. La pregunta es dónde llamo yo a mi provider. ¿Cómo sabe Terraform que mi provider existe? ¿Vale? Que es buena pregunta. Entonces, aquí tú le puedes decir... Plugin dir, ¿dónde estaba? No, aquí plugin dir. Le puedes decir en qué directorios tienes el binario que tú habías precompilado. Le dices, está aquí. Y entonces ya se lo chupa desde ahí. Y eso ya está eso se guarda en el estado de Terraform. Bueno, no en el estado. Sí, se guarda aquí. Se guarda ahí. También este ejemplo no tiene configuración de introducción de credenciales como puede tenerlo Amazon. Entonces, a lo mejor tu pregunta también iba porque no está declarado. No está declarado arriba. El provider en sí. Pero porque no necesitamos, en este caso, es un ejemplo súper simple y no consumimos una API que necesita autenticación, sino sí que la necesitaríamos pasar al binario. Ah, y una cosa guay, que la primera vez que hicimos esto, yo me volví un poco loco porque estaba poniendo el plugin dir y estaba poniendo una ruta relativa y todo pasaba ok, pero luego no iba nada. Y hay que poner la ruta absoluta, que estuve una hora ahí enganchado en eso. Solo por si alguien lo prueba. Creo que no. La documentación que nosotros hablaremos es dramática. Es casi tan dramática como la de Pulumi. Ahora tengo un slide ahí de eso. Vale, pues estos son los dos ejemplitos que quería enseñaros para ver que veáis las diferencias entre Pulumi y Terraform a la hora de hacerse un custom provider. No sé si queda claro más o menos la intención. Y luego aquí, después de la demo, tenía aquí where to start dónde empezar con Pulumi. Pulumi, la documentación que tiene es bastante escasa, sobre todo está en una fase temprana, efectivamente, vamos a decirlo así, César. Está en una fase muy temprana. Y nada, en esa fase no tiene mucha documentación, la verdad, tienen 4 ejemplos y luego tienes que tirar de código fuente para verlo, todos los recursos y demás. ¿Eso se entiende? Sí, está bien escrito, o sea, no está, no hay problema. No hay ningún problema con eso. De hecho, toda la parte de Google Cloud no está documentada, está toda en código, no pasa nada. Y son unos tíos muy simpáticos, te regalan camisetas y de todo. Cada vez que haces un contribute ahí. Y el chat está bien, porque enseguida te contestan. Y como son 4, pues te contesta el CTO o te contesta quien sea. O sea, que está bien. Y enseguida. Y ya está. Y ahora le toca a Colomine. ¿Preguntas antes? Eso, preguntas. No. Sí. Puedes importar. Sí, es lo mismo. Y lo guarda en el estado y tú ya no tienes que... Y puedes hacer... Es que lo bueno es que también podías meter ahí la librería. Es que puedes hacer el guarro ahí, pero a tope. Podrías meterte también una librería de AWS para ver si lo tienes creado o no. Ese recurso. No. Si tú ya lo sabes.
No lo usaría en producción porque... ¿Por qué? Porque no me acabo de fiar mucho y tampoco le veo mucho valor sobre el Terraform, porque creo que es mucho más fácil liarla con esto que liarla con el Terraform, porque el Terraform es una opinión totalmente subjetiva. Estás forzado a la DSL y no puedes hacer el guarro como coger una librería de Go para comprobar el estado y luego saltarte cualquier cosa, o no te deja hacer el guarro, es mucho más rígido. Pero sin embargo, igual para empezar un proyecto, por ejemplo, voy a enseñaros otro ejemplo aquí, de rollo. No estás presentando. No estoy compartiendo. Meter al HDMI. Me han robado el cable. Voy a enseñarlo, porque hay momentos que, pues, para algo pequeñito, para algo así fast and furious, pues no está mal. Al final, lo único que le diferencia básicamente es la flexibilidad que te da el lenguaje. Claro. Entonces, si tampoco puedes aprovechar eso. Sí, normalmente no, eso no lo... Normalmente, mira que nosotros hemos tirado Terraform, no sé cuánto Terraform hemos tirado un montón. Y al final tampoco no pago tanto de menos no tener un lenguaje de programación por encima. A veces puntualmente te cagas, bastante. Pero puntualmente dices, ostras, si esto fuera un lenguaje de programación normal, ya lo haríamos. Pero... Y aquí, ¿vale? Por ejemplo, aquí me hice otra pruebecita y dije, a ver qué hace esto, ¿vale? Entonces, aquí la idea era publicar en un S3 una página estática y todo en el mismo fichero, todo en la misma, todo lo mismo. Entonces, aquí lo que hice fue esto, me genero un templating con un fichero local y luego lo que hago es me creo un bucket y dentro del bucket pongo un objeto, que es esto, y lo hago el index.html y lo tengo todo aquí pequeño. Esto para hacer un estático va de puta madre. Lo tienes todo ahí guardado y ya está. No es nada. Igual. Y puedes tener una librería en Go que que tengas esto y solamente le pases el estático y ya está. Y te crea todo. Una abstracción por encima incluso. Para eso está guay. Yo creo que está guay, pero no sé. No lo usaría. Aparte que, no sé. Luego haremos la mesa redonda, que eso me interesa. No lo usaría en producción, Felipe. Eso es así. Me gusta la idea y a la misma vez me disgusta. Es un amor-odio. ¿Cuánta comunidad tiene? Tiene 300 tíos en Slack, tío. Es gorda. Igual, y no sé, tiene 200 estrellas en GitHub. Es gordo. No está mal. Es muy pequeñito. Sí. Yo no veo... Yo tampoco veo un caso de uso muy claro para esto. O sea, porque esto, por ejemplo, esto es la movida, esto es serverless completamente. O sea, tú coges esta web y la pones en S3 y ahí no hay servidor por medio, es serverless completamente. Es que no le acabo de ver el caso de uso. También es cierto que esto no lo hemos usado, de verdad. Sí. No sé si luego parece que lo que prometen, pero no sé hasta qué punto la aplicación capaz de... Yo creo que... Y luego, por ejemplo, todo el tema de code owners, si por ejemplo aquí fuera una empresa que tuviera code owners y tú tuvieras que tocar, por ejemplo, una gente tuviera que aprobar la creación del bucket, ¿cómo lo haces aquí? Tendrías que segmentar mucho toda la historia. Es un poco raro, pero igual no lo entendemos bien. O sea, esa es mi esperanza. La potencia de esto no es lo que has comentado al principio, que es que Cloud Diagnóstico y es relativamente fácil pasar. Es relativamente. Pero tienes otros trade-offs, como comenta Felipe, gestiones del estado, gestiones de dependencias, gestiones. Terraform puedes hacer lo mismo, puedes hacer Cloud Diagnostic, pero necesitas mucho más boilerplating. Aquí simplemente te da una abstracción por encima, que es Azuquitar, buena, y ya está. Esto simplemente es una serie de librerías Go que te dan unas abstracciones para gestionarte el estado. Porque, por ejemplo, tú podrías hacer todo esto con una librería de Go. Oye, ¿por qué no usas el Go AWS? Pues bien, también lo podrías hacer, pero no tendrías el estado. ¿Vale? Esa es la movida. ¿O por qué no usas LibCloud? Pues porque no tienes el estado tampoco.
Y aquí sí, aquí guarda siempre el estado. Y eso. Y el servicio que ofrecen de gestión de pago, ¿qué valor tiene? Pues- Aparte que, no sé, que no le veo... Porque no tienes que gestionar el DF State. ¿Pero qué problemas tienes con el GCP? ¿Los bloqueos? Bloqueos, Willis metiendo manos, borrando recursos, todo ese tipo de cosas. Porque segmentan, por ejemplo, en la Fure sí que... A Peña que se le rompe por el DF State, que Sí, bueno, no sé qué coño estar haciendo. creo que los bloqueos, por ejemplo, es un programa solo en la AWS. Bueno. En la Fure sí que tiene. Ah, bueno, porque ya lo hace el propio Bucket. Entonces, si tú te segmentas bien tus DF States y por entornos y tal, y jugarlo con los permisos de los buckets para que nadie toque lo que tiene que tocar. No lo sé. No lo sé. Yo me limito aquí a enseñar lo que me... No, pero habría que verlo. Luego, si queréis, lo vemos en la mesa redonda, porque aquí está Columbine, que es su primera charla, estaba on fire ahí con el pie, para acabar un agujero, tío. Está acabando un agujero el cabrón con el pie aquí. Vamos. Entonces, que el chaval explique lo que tiene que explicar. No me la eches mi piedra. Venga, máquina. Que es un tornado. Y aquí lo dejamos explicar, que lo suyo es más interesante, porque si hay aquí un 20% de gente que está usando Terraform y necesitas extraer algo de una API, que parece algo así un poquito normal, pues igual necesitas hacer esto. Vale. Ah, cierto. Joder. Vale, ahí estaría. Vale, pues como hemos visto que también solo el 20% habéis usado Terraform alguna vez, ¿cuántos estáis familiarizados más o menos con Terraform? Aparte de lo que ha explicado Marc. O sea, ¿qué herramientas alternativas a Terraform usáis para el tema de bootstrapping de instancias, sea en un hipervisor o en la nube? ¿Qué herramientas podéis usar? Ansible. ¿Alguien usa CloudFormation de aquí? ¿Alguien usa con Chef? ¿Se puede también? Sí. ¿Chef? ¿Alguien? Sí, sería un poco raro, pero se puede. Vale, pues bueno, básicamente... El ratón, que no usa ratón. Cansada, ¿eh? Luego el esguince de dedo. Vale, pues básicamente Terraform es una herramienta que te da un lenguaje declarativo suyo, HCL se llama. Es digamos, una abstracción que se han inventado los de HashiCorp por encima de Golang. Y bueno, mediante esta herramienta declarativa pues podemos construir, cambiar, destruir. ¿Cuántos de aquí habéis tirado un Terraform Destroy alguna vez? ¿Y en producción? Eso no. Bueno, y al final, con una de las muchas ventajas de tratar la infra como código, pues es que te permite versionar la infraestructura y ir iterándola en base a esto. ¿Vale? Entonces, pues esta pregunta que voy a hacer pues parece una obviedad, pero no lo es. Que es ¿cuándo resulta útil Terraform? ¿Cuándo resulta útil Terraform? Pues bueno, cuando podemos usarlo y tenemos los recursos que queremos crear en la nube, tienen un provider asociado, que lo podemos ver aquí, la lista de providers. ¿Alguien ha intentado usar Terraform con VH? Por ejemplo, VH, que tiene el hierro más barato a lo mejor de Europa. ¿Alguien lo ha intentado usar? Pues no lo intentéis porque no va. Es una mierda, ¿vale? Como VH, ¿no? Aquí entras a VH, tal, y si te quieres crear una máquina, te puedes crear tu propia red privada de puta madre, tal, te puedes crear el balanceo, pero no puedes crearte una máquina, ¿vale? Entonces, es bastante fact de police. Ahora os explicaré cómo puede hacer VH para extender todo esto, ¿vale? De Digit, sí, claro. Esos están bastante en la casa, entonces supongo que tendrán... Yo creo que DigitalOcean, Amazon, el Google Cloud, el Azure... Sí, eso está todo ahí. Y yo creo que estos lo tienen en CTN. ¿Alguien lo usa con VSphere? ¿Cómo? Con VSphere, con VMware. ¿Sí? ¿DigitalOcean? No. Ah, vale. Digo, no sé qué, no estoy entendiendo. Si alguien lo está usando. Tienen, sí. No, Tiene. sí sé que tiene, pero pregunto si alguien lo tiene. Eso es interesante. El de VSphere. VSphere, de VMware. ¿No has probado esa? No, yo no. Entonces, Pero ellos te dan una API, o sea, entiendo que es de pago, Sí. ¿no? No, pero las de los clouds públicos las están mirando la aplicación.
¿Sí? Ya, sí. Pero si tú tienes hosteado tu... O sea, ni idea. Sí, lo tenemos Si tienes hosteado tu propio hipervisor con el vSphere, puedes tirar. O sea, eso es poner una API mediante la web. Sí. No lo sabía. Y aquí tenemos a Pietro, que es el máster de BSP. Todo con el ratón. Todo con el ratón. Vale. Pues eso. Terraform sirve para estos casos. Y cuando no sirve es para cuando el provider sobre el que queremos crear los recursos, véase OVH, pues no está en esa lista. Entonces nos tenemos que comer los mocos y darle con el ratón. Vale, pues entonces los de HashiCorp pues inventaron una manera para que la comunidad pudiera implementar sus propios providers. Provider, véase como Amazon, AWS, vSphere, cualquier cosa que exponga una API pública sobre la que pudiera crearle los recursos mediante el Terraform. Se inventaron una manera para poder extender la funcionalidad base de Terraform, ¿vale? Entonces, os explico más o menos cómo está compuesto Terraform, ¿vale? Básicamente hay dos partes. El Terraform Core, que es el binario que usamos siempre para validate, que habías comentado tú antes, para que al final que chequee todo el DSL está correcto, que no hay variables inventadas. Esto lo hace el Terraform Core, ¿vale? Al final también el que te gestiona el dev state, el que le vas a decir que planee los cambios, el que le vas a decir que los aplique, también es el Terraform Core, es el binario, básicamente, ¿vale? Que se comunica con los plugins, es decir, con los providers de AWS, de Google, de DigitalOcean, se comunica mediante RPC, ¿vale? Que esto es un punto de debate después, si queréis, porque al final es HTTP, ¿vale? Entonces, aunque el único lenguaje sobre el que puedas desarrollar tus plugins de Terraform sea Golang, podrías llegar a poder implementar tu propio provider con Ruby, por ejemplo, o con Python o con el lenguaje que quisieras. Eso sí, te tienes que comer todas las librerías que te dan ellos para que los tiendas pues a tu placer. De eso podemos hablar después y os lo enseño más o menos cómo luce el provider de Google y las convenciones que tiene Golang para organizar los archivos, que son bastante interesantes. Y bueno, los Terraform plugins también, que los he comentado antes, que bueno, se invocan por llamadas a procedimiento remoto. Sirven, como hemos dicho antes, para autenticarte contra el provider en caso de que exponga una API que necesite autenticación. Y sirve también para el Terraform. El DSL de Terraform, pues definimos recursos que nos da el plugin para que se mapean a un servicio específico, ¿vale? Entonces, lo que en el DSL de Terraform es un EC2 compute, pues eso por debajo coge y está llamando a amazon.com /API /create /compute, por ejemplo, estoy inventando, ¿vale? Esto es un ejemplito, ¿vale? Lo voy a copiar y vamos a hacer una pequeña demo. Me he adelantado. Bueno, la demo la vamos a hacer después. Básicamente este es el flow, ¿vale? El Terraform Core ¿es el ratón? Sí. El Terraform Core lee el archivo o archivos que tengas, ¿vale? Se monta sus movidas, levanta un proceso con el provider, con el plugin, mejor dicho, que representa al provider, ¿vale? Hace un handshake entre los dos procesos y le empieza a enchufar toda la información. Y eso, pues el plugin lo transforma en llamadas a la API que sea, ¿vale? En el caso de Omar de antes, pues el gin que ha creado, o sea, ha transformado el DSL de Omar, lo ha transformado en 2 llamadas a la API del S3, ¿no? de Google, y ha creado 2 buckets. ¿Con qué lenguajes podemos desarrollar estos módulos o estos plugins? Pues tenemos varios, ¿vale? Golang es el primero, Go es el segundo y el puto Golang es el tercero, ¿vale? No hay más, ¿vale? No tiene más. Y ahora os enseño más o menos qué es la estructura de directorios que te crea Terraform cuando haces un Terraform Mini, por ejemplo. Es bastante interesante. ¿Lo veis bien por el final? ¿Se ve? Dale, potencia. ¿Más? Vale. Vale, pues vamos a ver. Vamos a crearnos aquí
TF. Vamos a pegarnos la copiada de esto que es, ya os digo, es lo más básico que puedes tener en Terraform. ¿Alguien no había visto nunca esto? O sea, no pasa nada, ¿eh? Vale, pues esto es el lenguaje declarativo que te da Terraform, ¿vale? En vez de tener que picarte tú tus propias librerías, pues tienes esto que pues es mucho más fácil de leer, ¿vale? Aquí le estamos diciendo, coge el provider de AWS, es decir, voy a crear mis recursos en AWS con estas claves y esta región, ¿vale? Esto sería la parte de autenticación contra la API de Amazon. Y quiero que me crees una instancia, ¿vale? De tamaño T2 micro y quiero que la llames la tía Kika, ¿vale? No, mentira. Quiero que cojas la AMI, que al final es una imagen de Amazon, ¿vale? Con el nombre de la tía Kika. Y este recurso para Terraform se va a llamar web. Básicamente es eso, ¿vale? Vale, pues si digamos Terraform plan, mira, el SDF. ¿Alguien usa SDF para gestionarse las versiones? Aparte de José Luis, al fondo. Esto está bastante bien, ¿vale? Fuera del ámbito de la charla, SDF está bastante bien si quieres. Al final es un pip, pero muy general para todo. Esto te crea un archivito aquí que te dice pues qué versión estás usando y yo puedo en todo momento cambiar la versión. Si quisiera actualizarme, pues puedo darle a SDF, creo que se instala el Terraform 0.12.0 y esto me lo instalaría solo para este directorio, lo cual es bastante interesante si estás manejando diferentes versiones de Terraform, ¿vale? En diferentes directorios. Vale. Vamos a probar que esto va correcto. Vale, esto me ha petado. ¿Por qué? Porque no encuentra el provider de AWS contra el que me estoy intentando autenticar, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace el Terraform Init, ¿vale? Coge todos los providers que estás requiriendo en tu DSL, te los coge y te los baja, ¿vale? Aquí podemos ver que efectivamente el tío ha detectado que es AWS. Y como no, esto es una best practice, por cierto, como no le he pineado una versión, se baja la última. ¿Alguien sabe qué va a pasar si cambian de major y no tengo pineada la versión? Que voy a tener el pipeline de producción bloqueado, ¿vale? Entonces, best practice, pinead versiones. Y ahí lo que has preguntado, lo que ha preguntado antes Coque aquí, si en los módulos custom esto no te lo detecta, solo tienes que poner ahí qué directorio quieres o ponerlo en tu home, en el punto Terraform, no sé qué. También o sea, copia de ahí. Eso es. Esto se va aquí, esto es lo que ha creado. Es un directorio que se llama .terraform, ¿vale? Que ahí, digamos que está todo el metadata que usa él internamente. Que estoy mucha peña que luego lo comité y todo. ¿Sí? ¿Es binario? ¿Es César? Como Golang es un lenguaje casi compilado, me lo compila para mí. Yo tengo un Mac, entonces tengo un Darwin AMD. Si estuvieseis en un Debian, supongo que aquí pondría Linux AMD 64, ¿vale? Entonces, vemos aquí que se ha bajado el binario no sé si tirará de GitHub o de un repositorio propio de Terraform, eso no lo sé. Pero bueno, se ha bajado la versión 1.57.0 del provider de Amazon. Y ese es el binario de lo que comentábamos antes, el Terraform Core, que es el binario, es este binario. Perdón, para que no se pete. Este es el binario de Core, se comunica mediante un handshake con el binario con este binario, ¿vale? De hecho, si intento ejecutar a pelo esto, me dice, ¿dónde vas? Me dice, este binario es un plugin, tal, esto no se supone que se tiene que operar así, ¿vale? Entonces, aquí viene el meollo de la cuestión, que es que el RPC no es propietario de nadie, ¿vale? Esto se puede implementar con cualquier otro lenguaje. ¿Qué pasa?
que en HashiCorp no, te dicen acuéstate y suda, ¿vale? ¿Habéis visto ese vídeo del tu delano cabreado? Pues lo mismo. Entonces, ¿podemos desarrollar plugins de Terraform en otro lenguaje que no sea Golang? Sí. Pero ahora vamos a ver qué nos tenemos que comer para hacer eso, ¿vale? Entonces, no sé si es demo time ya. Vale. O sea, que eso sería como ahogarte con tu propio vómito. Básicamente. Hemos creado un repo aquí, ¿vale? Que lo podéis forkear si queréis, si os atrevéis a dar el paso o si queréis trastear o lo que queráis, ¿vale? Es todo el boilerplate que se necesita para empezar a desarrollar plugins en Terraform, ¿vale? Es un ejemplo, voy a enseñaros un ejemplo muy básico, pero con el que podéis ir ya trasteando, ¿vale? Y os voy a explicar más o menos qué representa cada cosa. Cosas que merezcan la pena mencionar. ¿Alguien de aquí trabaja con Golang? ¿Nadie? Vale. Suerte, máquinas. Pues nos habéis pegado con el... Por introducir un poco las dependencias en Golang, así como en PHP tenemos el Composer, por ejemplo, o en Python tenemos pip, en Node tenemos npm, o en... ¿Cuál me dejo? En Ruby tenemos el bundle, ¿vale? Pues en Golang no, ¿vale? En Golang se han inventado un sistema que creo que es el GoGet, ¿no? Le dices qué archivos tiene que parsear y se baja todas las dependencias. No lo tienes de forma declarativa, ¿no? Entonces eso es un poco mierda. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué necesitas internet? Ah, sí. Trabajar a través de dependencia, claro. Claro, eso sí, siempre. Bueno, pues esto es lo más parecido que hemos encontrado, que de hecho creo que lo van a meter en la nueva versión de Go, creo que es en la 12 o en la 11, no sé, una de esas ya viene metido de casa. Sí. Esto es la gestión de dependencias. Esto es lo más parecido que hemos encontrado. Solo han tardado 10 años. Bueno, a cada uno a su ritmo. Voy a darle más grande. Esto tiene mejor pinta, ¿vale? Entonces le dices de dónde quieres que pule la librería, la dependencia, qué versión, tal. Esto está mejor. Pero esto por defecto no viene en el lenguaje, ¿vale? Y es un TOML, ¿eh? Como todo el mundo sabe, es el futuro. Entonces, varias cosas, ¿vale? El Dockerfile, no queríamos instalarnos Golang en el host, ¿vale? Entonces el Docker, de hecho el Visual Studio peta porque no tienes el Golang instalado en el host. Básicamente, ¿alguien trabajó con lenguajes compilados aquí? ¿Java o...? ¿Cómo? Go. Vale. Pues tenéis una charla de Omar bastante interesante al respecto sobre el diseño de Dockerfiles para lenguajes compilados y para SPAs, ¿vale? Por si lo queréis ver. Creo que la tenemos en el canal, no me acuerdo. Sí. Básicamente... ¿Cómo? Sí, que está ahí. ¿Ah, está ahí? Vale, pues eso, perfecto. Bueno, básicamente es un multistage, ¿vale? Cogemos y de la imagen base de Golang, pues le enchufamos todo el código que necesitamos. Le instalamos todo, que ahora veremos que va a tardar un poquito. Y le metemos el binario de Terraform, ¿vale? No tiene mucho más. Entonces voy a bajarme el repo. Si lo encuentro. ¿Qué cojones está esto? Ah, mira. No lo tienes ni clonado, tío. Sí, pero joder, es mola hacerlo live. Y esto lo vamos a meter aquí mismo. Vale. Entonces, lo primero que queremos hacer es instalar todas las dependencias, ¿vale? Para poder empezar a desarrollar. Tenemos un makefile aquí bonito, que creo que tengo por aquí, builddepps. Que la otra es que el dep por GoDep es el sistema de dependencias el gestor de dependencias que usamos, ¿vale? Por defecto no te saca toda esta cosa, o sea, se queda en negro, ¿vale? Y ya no sabes qué ha instalado. Bueno, pues solo la librería. Solo esto que he importado, ¿vale? Se ha bajado toda esta mierda, ¿vale? Para que, o sea... NPM Style. NPM Style, no de modules Style. Para los gophers, por eso lo silencian, tío, para que no te enteres. Sí. Vamos a iniciar el container, ¿vale? Ahora os enseñaré el makefile. Bueno, de hecho lo enseño ya.
A mí trabajar con esta resolución es horrible, tío. El makefile es súper básico, ¿vale? O sea, simplemente queríamos... O sea, le he puesto los alias estos para no tener que escribir todo el rato Docker Compose, Docker Compose, ¿vale? Pero básicamente lo que hace el dev es levantar el Docker Compose que tiene. Docker Compose que está aquí. Me comparto un volumen y lo dejo así, colgado, para poder entrar dentro y trastear, ¿vale? Es una estrategia bastante chapucera, pero a mí me funciona bien. ¿Preguntas hasta aquí, por cierto? ¿O apreciaciones, críticas? Vale. Vale, pues vamos a entrar dentro. ¡Hostia! Hostia, me he reventado ahí. ¿Esto está levantado? Es que lo he creado desde otro directorio. Soy un máquina. Vale. Ya. Me imaginaba yo algo de eso. Sí. Voy a recrearlo. Por eso siempre hay que venir con esto clonado, si no fallas. ¿Qué? Hay que venir con esto clonado y así no fallas. No sé, palos. Bueno, básicamente, por cierto, el paso anterior lo que hace es simplemente ponerme la carpeta de vendor en la raíz del repo, ¿vale? Para que el código pueda importarlo después. Porque Golang también es muy nazi en eso, que si pones una librería, si pones en tu código, si importas una librería que no vas a usar, falla a compilar, ¿vale? O sea, eso para que lo sepáis, que no está mal. Sí, no, eso es otra manera de verlo, sí. Mira, Rob Pike, tío, cuando lo hizo... Eso crea mala fama al lenguaje. ¿Tú crees? Digo yo, porque si no me cojones. Sí, no sé, pues es súper nazi en eso. O sea, no. De hecho, está... ¿Cómo? Es una gestión de dependencias que hace para llevar todas las librerías que tiene que utilizar. Sí. Y todo lo que tiene que utilizar, coge solo eso, va compilando las librerías, pasa, Sí. Pero eso lo hacen para que no metas mierda. en vez de ocuparte los 500 megas, Claro. lo que tiene que Eso es. Y si no se usa, pues tampoco tienes que incumplir. Correcto. Vale, pues le echamos un vistacillo al código, si queréis. Es muy básico para que podáis empezar a trastear. El entry point del código es el main, ¿vale? Esto, al final, lo que le dices aquí es qué vas a crear. En nuestro caso es un provider, ¿vale? Esta función provider la veremos después. Pero ya veis que todas estas librerías, haciendo referencia a lo que decía antes, no están en otro lenguaje, ¿vale? Entonces, ¿se puede desarrollar en otro lenguaje? Sí. Voy a copiar esas librerías en el lenguaje que a mí más me guste. No, ¿vale? Entonces, hay que desarrollar en Go. No hay más cojones. Bueno, esto es poco interesante. Pero Peña que le mola. Sí, tengo. Nos vamos al provider, ¿vale? Seguimos esta función. Todo esto es azúcar de Terraform, ¿vale? Esto está, ahora lo podemos ver, podemos entrar a la librería, ver cómo lo hacen ellos por debajo. Este es el tipo de recurso que voy a crear, ¿vale? Esto, para los que hayáis usado Terraform, es EC2 Instances, es SNSQ, es Compute Instance de Google, Container Cluster, ¿vale? Todo eso. La primera parte del DSL, que es esto. By, ¿vale? Es qué tipo de recurso voy a crear. Pues le decimos que nuestro provider va a soportar el tipo de recurso example server, ¿vale? Y vamos a llamar a esta función que está aquí. Ahora veremos los estándares de facto de Golang, ¿vale? Para gestionar el código y podemos salsear un poco al respecto. Hay un gopher, por lo menos, ahí para decirlo cosas. Sí. Vale, pues el resource server, mi función, digamos, objeto, es una interfaz que nos da Terraform, ¿vale? Para controlar el ciclo de vida de nuestro recurso. 4 acciones muy básicas, ¿vale? Crear, leer, actualizar
y destruir. No tiene más, ¿vale? Hay más opciones, pero no están documentadas, ¿vale? Si queréis un buen ejemplo, si sois buenos haciendo ingeniería inversa, es el provider de Google, del que hemos sacado algunas cosas, ¿vale? Pero es tocho, es tocho. En el ejemplo de Omar, creo que aquí, como controlas el ciclo de vida de tu... O en el ejemplo de VH, para que lo entendamos todos, aquí como controlas el ciclo de vida de tu aplicación, te conviene, pues aquí ya podrías empezar a meter tus funciones, tus llamadas a la API, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero hacer si me llaman al resource server create, esta función de crear? ¿Qué quiero hacer? Pues quiero llamar a la API de VH, ¿vale? Que creo que les ponen, no sé por qué no se lo han completado ellos, VH API. Está bastante bien, la verdad. Un server dedicado, ¿no? Pues bueno, cualquier llamada que quisiéramos aquí debería incluirse en este bloque, ¿vale? Cualquier cosa que implique crear un servidor. Después tenemos aquí las funciones que te da Terraform, ¿vale? Todo esto es azúcar que te da Terraform. Esto de return nil es así, ¿vale? Cualquier función, o sea, digamos, cualquier función que no tenga un efecto sobre el test state, en este caso read y delete, porque delete no te modifica el test state, te lo casca, tiene que devolver nil, ¿vale? Esto es azúcar de Terraform, es así. Y para actualizar, que le pasamos, digamos que hacemos ¿cómo se llama? Un bypass a la función de crear, perdón, de leer. Entonces vamos a probar esto cómo va, ¿vale? Tengo mi ejemplo de mierda, ¿vale? Os enseño el Makefile. Quiero hacer un init, ¿vale? Quiero hacer un plan y quiero hacer un apply. Entonces, el init lo que hará será irse a la carpeta de Terraform y esto lo hemos comentado antes, hará un init en el directorio que yo le diga, ¿vale? Que es donde he metido yo el binario compilado de mi plugin, ¿vale? Quiero que cojas esa carpeta donde vas a exportar todos tus plugins personalizados y quiero que ese sea tu contexto de importación de plugins, ¿vale? El plan, muy fácil, lo hemos hecho todos, Terraform plan y apply, Terraform apply, ¿vale? Y vamos a ver esto cómo repercute en nuestro directorio. Entonces vamos a ello, si la lío también otra vez. Pam, liada. Pam. Esto, a ver. Set to date. Estoy saltando algo igual. Aún no. Si compilo el plugin estaría de puta madre. Estaría espectacular, tío. Vale. Esto al final es... Quiero que me buildes lo que encuentres en este directorio con este nombre. Esto también es estándar de Terraform, ¿vale? Tenéis que ponerle Terraform-provider- sí, lo que no. sea. Si no, no se va a tragar, ¿vale? Porque iba a hacerlo. y ojo con el directorio, ¿eh? Culomina. Culomina. Qué cabrón, tío. Vale. Vamos a ver qué nos ha dejado. Esto está en Terraform. ¿Lo ha dejado? Vale, correcto. Ahora sí. Ahora sí que me habrá dejado aquí. Plugins. Vale. Linux. Pone Linux porque lo he compilado desde el Docker, ¿vale? Si no, pondría Darwin AMD, porque antes lo he ejecutado desde el host. Cojones. Ah, no, mentira. Esto está aquí. Porque le he dicho... Ahí está. Este es el binario que me ha compilado, ¿vale? Y a Terraform le estoy diciendo, este va a ser mi directorio de plugins. Lee de aquí, ¿vale? Entonces haremos el plan.
esto ya os sonará, ¿vale? Básicamente es Terraform diciendo, ¿vale? De tu test state que no hay nada, va a haber una modificación, ¿vale? Voy a crear un example server con el nombre myServer, que va a tener la IP 1234, ¿vale? Y la vamos a asignar un ID, que creo que es la misma IP. Entonces, aplicamos. Yes. Y para los que no hayáis visto nunca un test state, esto es, para los que preguntabais, lo que es el test state, ¿vale? Es la representación de tu infraestructura en un JSON. Bastante básico. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué recursos tengo en mi infraestructura? Pues tengo un example server, ¿vale? Del provider mío, con una ID que es... Le metí esto, no sé por qué, pero esto normalmente es un hash que te da Amazon, ¿vale? Una ID de recurso unívoca, ¿vale? Y que tiene una IP 1234, ¿vale? Entonces, si ahora modificamos esto, en teoría, hacemos otro plan, te dice, va a haber un cambio en la IP, ¿vale? No tiene más. Esto es básicamente el boilerplate mínimo que necesitáis para empezar a manejar el cotarro con Terraform. Ya os digo, el meollo de la cuestión está en estas funciones, ¿vale? Que os van a controlar el ciclo de vida. Y la idempotencia la tenéis que implementar vosotros, ¿vale? O sea, esto, si lo corro varias veces, si hago constantemente llamadas a la API de Amazon para que me cree a la API de VH, para que me cree un recurso, me va a decir, espérate que aquí ya hay un recurso con este nombre, ¿vale? Entonces, es tu deber poner una comprobación aquí, que haga una llamada a VH y diga, ¿existe este recurso? No, lo creo. ¿Existe este recurso? Sí. No voy a hacer nada. Eso es la idempotencia, porque podemos tirar n veces este script de creación y la infraestructura permanece inmutable, ¿vale? Y creo que básicamente es eso. Creo que tengo por aquí algo más. Vale, pues no sé, haciendo un poco la investigación de esto, cosas que hemos echado en falta, por supuesto, es que no sea agnóstico de lenguaje, que no se hayan preocupado por extender a otros entornos de programación el tema del desarrollo de los providers, ¿vale? Eso es un poco limitante, sobre todo si no te gusta Golang, te lo tienes que comer con patatas, ¿vale? Después, la documentación que entrad por curiosidad, ¿vale? Sí, no voy a decir más, o sea, entrad por curiosidad. No sé, no dice nada de cómo se comunican esos dos procesos, ¿vale? Esos dos procesos por RPC, nada. Y después, ¿cómo testeamos que nuestro plugin va? O sea, al final desarrollas un plugin y lo que necesitas saber es si lo que crees que hace, lo hace de verdad, ¿vale? Entonces, tampoco hay documentación de esto, ¿vale? Lo tenéis que hacer ingeniería inversa en el provider de Google. De hecho, esto sería una buena extensión de esta charla, en otro momento. Pero básicamente hay dos tipos de test en Terraform, ¿vale? Los test unitarios, ¿vale? Que esos no necesitáis conexión a internet para poder lanzarlos. Es en teoría, ¿vale? Sí, eso para cuando César pregunta si necesitas internet para desarrollar y está en Zambia sin internet, pues con eso hacer providers de Terraform ahí, ¿eh? Dentro de una cueva. Sin. La documentación la debo bajar. Antes. Sí, con los datos. ¿Verdad? Eso no te hace falta. Ayuda. Y bueno, y el segundo tipo de test es el test que llaman ellos de aceptación, ¿vale? Que eso crea recursos reales, ¿vale? Eso lo tienes que asociar a tu cuenta del provider que sea y va a crear recursos reales en la nube, ¿vale? Y va a testear que lo que tú quieres que haga el plugin de verdad lo hace en recursos reales, ¿vale? Entonces, si os aventuráis a hacer esto, nuestra recomendación y la de Terraform es que lo hagáis en una cuenta en la que no hayan recursos, ¿vale? O sea, parece una obviedad, pero no lo es.
porque esto al final va a espinar muchísimas cosas. Bueno, también depende del plugin, pero va a espinar muchísimas cosas, ¿vale? Y las va a borrar después. Entonces, o no. Entonces, nuestra recomendación es que si os tiráis a hacer test de aceptación de stocks, pues que lo hagáis en una cuenta diferente, ¿vale? Hay herramientas por ahí que te dejan... Esta es una buena herramienta. CloudNuke, ¿vale? Estas personas de Groundwork que se han pegado ya bastante con esto, desarrollaron esta herramienta que básicamente lo que hace es lo que promete el nombre, ¿vale? Tira una bomba nuclear a tu cuenta de Amazon, ¿vale? Y te borra todos los recursos, ¿vale? Entonces, si queréis testear test de aceptación, esta es una buena herramienta a tirar en el último paso de la pipeline, ¿vale? Para dejar todo como estaba al principio. Y yo creo que eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Time to round table. Preguntas. Un aplauso para Colomine, que es su primera charla. Gracias. Se nota que se ha preparado más que yo, que soy un poco en pack de bolis. y nada, si tenéis preguntas o queréis que discutamos un poco de esto, no sé qué hora es, si nos hemos extendido mucho. Las 8:10. Una horita hemos tirado, lo que tenemos estimado. ¿Preguntas? Ninguna pregunta, clarinete, ¿no? Como el agua. Mañana hacer providers de estos, pero vamos, vas toda la tarde. Pero el Python se va haciendo nuestra librería. Efectivamente. Exacto. La lista de providers, la verdad es que son la hostia. Tiene muchos providers, por eso muchas veces no vale. Hay 3 tipos de providers, de hecho. Están estos... los útiles y los inútiles. Y cloud, estos son la hostia. Hay 3 tipos, creo. Los propios de Terraform, que creo que es, por ejemplo, Terraform Enterprise, que esos te vienen dentro del propio binario. Los aceptados por HashiCorp, que son todos estos, ¿vale? De hecho, no sé si los que... Y luego la peñita del Sentry. Sí, la piñita del Sentry. Y después están los third parties, ¿vale? Que son los que hemos hecho, los que os hemos enseñado ahora, hechos por nosotros, o la comunidad. Por ejemplo, si os vais aquí... El Null Resources, eso es Sí, un eso- montón. Pero Ruby no tiene toda esta variedad de... No tiene toda esta variedad. Normalmente, Pulumi, esto te lo tendrías que trabajar. No apetece. Que no apetece mucho, pero yo creo que para desarrollarte el Pulumi no está mal, porque ya tienes ahí tu... No estás constreñido por la DSL de Terraform, que muchas veces pasa eso. Lo de iterar en Terraform y todas esas cosas, pues... Terraform 0.12, desde el año pasado está ahí en beta. Al final, yo cuando veíamos al señor Hashimoto, pues le damos Sí. la mano y le decimos, es el puto amo, tal, y como si no hubiera pasado nada, ¿eh? No, aún no están... Yo que sepa, nosotros seguimos con la 11. Sí, 11. 11. Que por cierto, ellos no usan el semantic versioning, ¿vale? O sea, la versión para que lo sepáis, la 0.12.0 rompe por completo la 0.11.11, ¿vale? Para que lo sepáis que no usan eso. Y en el blog. sí, claro, eso sí. Y hay un vídeo de Hashimoto ahí en plan fact de por eso es muy fácil migrarlo todo. Lo que estuve en Twitter. Una tarde se lo echó todo. Pero un poco, cuando cambias de versión cambia mucho. Puedes romper un montón de cosas. El Elasticsearch de cada versión lo rompe todo. Hay recursos directamente que los han deprecado, ¿vale? Entonces, si tienes esos recursos y actualizas, te va a reventar todo. Son buena gente, avisan ahí en amarillo. Oye, que está deprecado. Búscate la vida. La gente casi por final que la versión cero lo que sea es voy a hacerlo como salga la uno Ah, bueno, también juegas con eso. miedo me da a mí de esto, pero dices, Claro. decís que la 0.11 y la 0.12 No usan versionado semántico. yo he hecho que hagan aquí porque todavía estoy haciendo. Entonces, Claro. me asusta el tema No. de estabilidad. Nosotros creo que llevamos desde el Terraform 0.6 o antes. Y... ¿0.6, José Luis, así? ¿O 0.5? Y hemos llegado al 11 sin mucho dolor, ¿eh? O sea, son buena gente, te avisan ahí. Cambia esto, loco. En plan con el... que no son los cabrones que va a romperte todo. Claro, puedes testear.
es mejor eso que ir con clics o hacerte algo con LibCloud, que igual luego explosión. Pero también hay providers que usáis. De- Porque habrá providers que tengan muchos cambios y providers que... Claro, o sea, hay tanto en la versión de Terraform como en la versión del provider, o sea, lo suyo es pinear ambas versiones, porque sabes, o sea, tienes testeado que con ambas versiones se saben hablar entre sí bien y que no te va a petar el día de la mañana cuando saquen una versión, claro. Pero sí, si no tienes pineado nada, te va a reventar, probablemente. Esto es todo bastante testeable en integración y ya te digo, nosotros somos para 0.5 igual antes, o sea, ni me acuerdo, creo que no había ni módulos. O sea que... No colaboramos con un provider Ah, sí. fuera del, con la tampoco había registro de providers ni nada. Y era curioso que la comunicación por IRPC va versionada. Entonces igual el binario había construido para tu versión ya no era compatible con la siguiente versión. Efectivamente. Voy a poner Salsify a ver esto. Sí. Entonces había que estar al lado porque de la 08 a la 010 fue cuando empezaron a romper ese protocolo, empezar un coñazo, construir el paquete cada vez para sus diferentes versiones. Sí, habíamos... Igual entre betas cambiaban la versión. Y hay gente que se juega en betas y tal. Para estar providers de Plus Cloud, porque de Amazon hasta hace 2 meses no podías crear ni adaptar las aplicaciones. Ah, porque tú eres flojete. Eso es por eso. No, que había un bug. Bugs en Terraform y en los providers se mogollón. Al final, eso tira de la... Si tú te vas aquí, de lo que tiras del cliente de Go, para Amazon o del cliente de Go para... Es lo único, lo que he comentado con la mañana antes, que la idempotencia es lo que realmente los desarrolladores del plugin programan ahí. Porque tú lo que coges... Es que esto es pegamento puro. O sea, tú coges la librería de AWS y la llamas desde tu provider de AWS, que eso lo hacen otros tíos. Y tú te encargas de idempotencia y de toda esa movida. Mira, ese caso te ha dicho él. O sea, ¿cómo lo solucionas? Tú estás usando la librería, o sea, el provider de Amazon. Es open source, lo puedes solucionar. Sí, sí, Entonces, ¿qué haces? No, te lo puedes parchear tú mismo. Te lo puedes parchear y te puedes... O sea, no, las releases son rápidas y los bugs se cierran rápido y no suele hacer ese problema. Y si tienes mucha prisa, pues te lo parcheas tú y ya está. Normalmente suelen ser cosas parcheables. En AWS quizás son rápidos, pero en AWS no. ¿En qué? ¿No? En AWS, ¿no? En Azure. En Azure no son muy rápidos. Pero para eso está César, que sus ratos libres... Pero hablas de bugs o de implementación de funcionalidades. De funcionalidades ya. Porque los servicios en Amazon suelen tardar entre 3 y 4 meses. Bugs aquí hubo uno que no me acuerdo qué. ¿Y esos duele tanto? ¿Esos duele tanto? No ni los han contestado. Ni nos han contestado. Por la pasta que estamos pagando, me cago en la puta. Con la pasta que nos está costando y ni nos han contestado. Qué hijos de puta, ¿Es una responsabilidad de HashiCorp o son de...? Depende del provider. O sea, hay 3 tipos, ¿vale? El de Terraform Enterprise, ¿vale? Que sí que cuesta canela. Sí que es cosa de HashiCorp, pero yo creo que los que desarrollan esto son gente de AWS. O sea, por ejemplo, en el caso de AWS. También porque les interesa. Sí, tienen peña. Tienen peña trabajando. O sea, yo no sé, OVH, que no sé, a lo mejor no les compensa emplear personas en eso, pero a mí me molaría porque tiene el hierro súper barato. Entonces, molaría tener un step de OVH. ¿Y la librería de módulos que está en el registro de Terraform? La librería de módulos es otra cosa, porque el módulo en realidad lo que es una agrupación de recursos y tal. Hay gente que las usa. Y de hecho nosotros sí que usamos algunos módulos de comunidad, de RDS y todo eso. Y además los hace nuestro colega Antón Babenco, que es un tío de puta madre, ¿eh, Paco? Tío de puta madre. Tienen bastante, tienen más de 100.
de pago. ¿Hay de pago? Sí, tienen de... No, yo he estado... Yo de pago nada, es todo gratis. No sabía. Me has preguntado si, digamos, utiliza con CloudFormation. ¿En qué se parece y en qué es distinto a otra? Pues en CloudFormation básicamente estás atado a AWS. Es un poquito vendor logger. Un poquito solo. Pero tienes el tema del estado. Solo gestionan por ti, aunque tú no Sí, lo veas. Exacto. Tie- La idea es la misma. La idea es la misma. Es lo mismo que usar el Deployment Manager de Google. Tiene su propio DSL, bueno, es un YAML, pero al final te atas a eso. Ya está. No, yo estaba pensando en tu solo. Una cosa, para CloudFormation, Amazon ahora desarrolla una cosa que se llama Fedeka. Es un poco sobre que es un poco parecido a lo de Google. Y Ángel, podíamos Pero lo de parar de grabar. Lo malo es como El Salsify. Adiós. Hasta luego.